y su resurrección. Estamos en esta serie que es llamada Aprendiendo a Cristo conforme a la verdad que está en Jesús. Y la vida de Cristo quisiera que la viéramos hoy como eh, una, una representación de nuestra vida. En nuestra vida siempre hay un tiempo en que Dios nos va preparando para que lo podamos pues conocer. Y cuando lo conocemos, empieza como una luna de miel, ¿verdad? Todo lo que le pedimos a Dios nos lo da, nos sentimos los consentidos de Dios, nos sentimos, wow, los acá, y eso, esa benignidad, ese amor nos hace buscarlo y entregarnos más a Él. Y entonces, así como con Cristo, nos empieza a llegar la oposición, la familia se empieza a poner en contra, todos empiezan a criticarnos, pero nos seguimos entregando más, y si pasamos esa prueba, entonces llegamos a el tiempo de persecución. La vida cristiana debe ser una vida de persecución constante. A mí me preocupa cuando no oigo que hablen mal de mí. Yo le doy tantas gracias a Dios cuando alguien viene y me dice, oye, fulano de tal, digo, gloria a Dios. Quiere decir que estoy haciendo las cosas bien. Cuando los problemas se multiplican por todos lados, me gozo. ¿Por qué? Porque sé que Satanás está temblando, que tiene miedo. De hecho, cada ataque de Satanás, cada adversidad en tu vida, cada situación que se te sale de control, que te es imposible, debe ser un halago. ¿Por qué? Porque Satanás está atacando porque tiene miedo. Nos tiene miedo no a nosotros, sino a Cristo que está en nosotros, que está floreciendo, que está siendo liberado, porque hemos creído que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, porque creemos que la Biblia es la palabra del único Dios verdadero, y estamos dispuestos a obedecer y hacer todo lo que Dios nos diga. Aquí, la semana pasada vimos la confesión de Pedro, que podríamos equiparar con la conversión. Hemos ya explicado que una cosa es la experiencia de la salvación, cuando alguien recibe a Cristo, se salva, va a ir al cielo, pero hay un periodo de gestación que en los seres humanos dura 9 meses, pero que en los humanos puede tardar una semana. Yo he visto quienes reciben a Cristo y a la semana están, pero con todo. ¿Por qué? Porque han dejado que la palabra de Dios entre a sus vidas, han recibido la palabra como palabra de Dios y no como palabra de hombres, y hay quienes les toma meses o años o incluso décadas nacer de nuevo, tener una conversión, ser llenos con el Espíritu Santo. Entonces, todo eso tiene que ver con esto que vamos a ver aquí. Ya naciste de nuevo, ya te convertiste, ya fuiste lleno del Espíritu Santo. Ahora prepárate para la muerte, pero las buenas noticias es que a la muerte le sigue la resurrección, o no hay resurrección sin muerte. Entonces, si tú estás experimentando muerte en alguna área de tu vida, muerte de alguna ilusión, de algún sueño, algún desánimo, algo imposible, algo que ya estás harto y que no puedes, o algo que ya te parece inalcanzable, que ya estás renunciado a eso, te tengo buenas noticias. La resurrección está cerca, pero tenemos que entenderla como nos la enseña Jesús. Es un pasaje corto, pero es un pasaje muy poderoso. Inmediatamente después de la confesión de Pedro, Jesús anuncia su muerte y resurrección. Doy lectura a los 3 pasajes, Mateo, Marcos y Lucas. Esto está en 3 evangelios. Y dice así: y desde entonces comenzó Jesús a enseñarles y a declarar a sus discípulos diciendo que le era necesario al Hijo del Hombre ir a Jerusalén y padecer muchas cosas, y ser desechado de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día, después de 3 días. Esto les decía claramente.
Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Vamos a leer ahora por separado Mateo, Marcos y Lucas. Y Víctor, apóyame con Mateo 16, del 21 al 23, por favor. Sí, voy. Dice así la palabra de Dios. Dice: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Amén. Alfonso, si me apoyas con Marcos 8, del 31 al 33. Dice así: Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Amén. Si nos apoyas, Domingo, con Lucas 9, del 21 al 22. Sí. Dice, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre... ok, sí me escucho, ¿verdad? Sí, te oyes bien. Ok. Dice, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Amén, muchas gracias. Muy corto pero muy sustancioso en cuanto a la revelación que añade. Cuando unimos los tres, dice así, y eso lo pone Marcos. Marcos pone Elí, y Elí supone que es la conjunción de algo. Elí nunca viene solo, ¿no? O sea, es café y leche, ¿no? O sea, es consecuencia. Entonces, como ya se les había revelado que él era el único Dios verdadero, el Mesías, el Cristo, y dice, desde entonces, dice Mateo y Marcos dicen comenzó. Mateo aclara, Jesús, aun cuando está implícito en comenzó, pero la Biblia está llena de pleonasmos. Pleonasmos son exageraciones a las expresiones, o sea, lo sobreenfatiza para que no quede duda. Dice Marcos, a enseñarles. Fíjense, esta es una enseñanza, pero también es una predicación, porque dice Mateo, y a declarar. Fíjate, aquí la declaración es la predicación, la enseñanza es lo que el maestro hace, la declaración, la proclamación, la predicación es lo que el profeta hace. Enseñar y predicar a sus discípulos, y Marcos dice diciendo. Esto implica que no se los dijo una vez, sino se los dijo varias veces, se los repitió varias veces. Y luego en Mateo, Marcos y Lucas, y aquí bendito sea Dios por Lucas, porque Lucas añade lo que se presenta acá como lo más importante.
dice que le era necesario. Eso está en Mateo, Marcos y Lucas. O sea, no es opcional, no es algo para unos cuantos, no es para algunos elegidos, no es para los líderes, no es algo que podemos elegir o no, es algo que es necesario. Luego, Lucas y Marcos refieren, en vez de Jesús, refieren al Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque Jesús es el Hijo del Hombre, Jesús es el Mesías. Nosotros somos hijos de Dios y a veces pensamos que como somos hijos de Dios, el mal no nos puede tocar. Y hasta nos enojamos cuando alguien nos insulta, no sabes con quién te metes, soy hijo de Dios, y nos llegamos a creer intocables. Y hay que tener muchísimo cuidado porque estamos viendo las cosas desde una perspectiva humana, como vamos a ver hasta el último. Entonces aquí dice que le era necesario a este Jesús, que era hijo de María, hijastro de José, un humano, alguien que parecía muy ordinario, pero que era Dios encarnado por las obras milagrosas que hacía y todo el cumplimiento de las profecías, ir a Jerusalén, dice Mateo. Pero Mateo, Marcos y Lucas habla de padecer. Mucho, dicen Mateo y Marcos, pero Lucas añade muchas cosas. O sea, no es nada más padecer mucho, porque tú puedes padecer mucho por una aflicción que tengas en tu vida, por una enfermedad, por una desilusión, por un abandono, por una traición, porque no tienes dinero, porque uno de tus hijos fue descarriado, porque le ha pasado algo malo a un familiar tuyo. Puedes padecer mucho y ahí implica que es una sola cosa, pero Lucas dice, no, no es nada más una, son muchas cosas. A veces hay etapas en la vida que pareciera que se nos junta todo y pareciera que todos se ponen de acuerdo para estar en nuestra contra. Esos tiempos son tiempos gloriosos que cuando aprendemos a ver las cosas desde la perspectiva de Dios y no la de los hombres, podemos unirnos a Pablo para decir, nos gloriamos en las tribulaciones, podemos unirnos con Santiago para proclamar y enseñar, tenemos por sumo gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas. Tenemos como Pablo el gozo de decir, me gozo en lo que padezco y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su iglesia. Qué cosas tan impresionantes, ¿verdad? ¿Cómo es posible que te puedas gozar en una tragedia, en una tribulación, en un problema, en una crisis? Bueno, pues cuando aprendemos esto, lo podemos hacer. Luego dice ser desechado, eso lo marca Lucas y Marcos. Y luego Mateo, Marcos y Lucas refieren, fíjense, a mí me llamó mucho la atención aquí, de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar. No menciona a los fariseos acá. Los fariseos a veces se piensa que son los que mataron a Cristo, pero en realidad los fariseos eran los más espirituales, los más apegados a la ley de todo Israel. Algunos fariseos eran miembros del concilio de los 70 ancianos o eran miembros de los principales sacerdotes a los que les tocaba en turno pasar al lugar santísimo una vez al año, como Zacarías era uno de los principales sacerdotes, o de los escribas, que eran los hombres sabios. Ancianos, principales sacerdotes y escribas en este tiempo era sinónimo de riqueza, eran hombres con muchos bienes y muy ricos. Entre los fariseos había algunos ricos, pero la mayoría, un 70 o un 80% de los fariseos eran pobres y vivían muy moderadamente, aun cuando sí tenían la hipocresía como la bandera de sus vidas, ¿verdad? Presumían muchas cosas, pero no están aquí.
Y ahorita vamos a ver por qué. Luego dice Mateo y Lucas al tercer día, pero Marcos aclara después de 3 días, porque al tercer día se puede interpretar como viernes, sábado y domingo, o sea, al tercer día. Pero si tú llegas a un lugar, por ejemplo, tú rentas un cuarto en un hotel, llegas el día viernes, te hospedas la noche del viernes, la noche del sábado y sales el domingo. Estuviste realmente 2 noches y 2 días, si es que llegaste en la tarde o en la noche. Si llegaste en la mañana, también estuviste 2 días en el hotel, el viernes y el sábado, porque el domingo a las 10 de la mañana tuviste que irte, y 2 noches. Sin embargo, aquí aclara que son 3 días enteros, ¿no? O sea, no habla de un día para otro, sino de 3 días enteros. Y es importante esto porque la tradición nos ha dicho que el tercer día es eso, y enseñan que pues Jesús fue crucificado en día viernes, ignorando el calendario judío, ignorando cómo los judíos dividen el día. Para los judíos, ahorita es lunes, pero dentro de 13 minutos va a ser martes, porque para los judíos el nuevo día comienza a las 6 de la tarde con 1 minuto. Entonces, ahorita vamos a hablar un poco acerca de eso. Dice, esto les decía claramente, ¿no? O sea, no lo dejó a la interpretación de ellos, aun cuando no lo entendieron, se los estaba diciendo claramente. Entonces, Pedro, bueno, eso lo dice Marcos. A partir de aquí es nada más Mateo y Marcos. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle. Eso lo dice Mateo y Marcos. Marcos no dice qué le dijo, y si nada más leemos Marcos, pues no sabemos qué es lo que le dijo. Pero Mateo dice qué es lo que le dijo, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Otra vez, la frase diciendo implica que no fue una vez, sino fueron varias veces, como insistiendo, ¿no? Como el niño que va con el papá y le dice, papá, dame para una paleta, y el papá, papá, quiero una paleta, y papá, y está insistiendo, o sea, son varias veces que se lo dice, insistentemente. Pero él volviéndose, si nada más leemos Mateo, pareciera que Jesús está viendo a Pedro y le está diciendo a Pedro Satanás. Por eso es que hay muchos que malutilizan este pasaje para enseñar que los cristianos podemos ser poseídos por un demonio, porque dicen, mira, ahí está, Satanás estaba dentro de Pedro. Pero Marcos, bendito sea Dios, porque hay 4 evangelios, dice que volviéndose, no miró a Pedro a la cara, sino miró a los discípulos, y mirando a los discípulos reprendió a Pedro. Es muy diferente a como lo interpretan muchos, diciendo otra vez algo que repitió varias veces, quítate de delante de mí, Satanás. ¿Por qué miró a los discípulos? Porque cuando Satanás quiere hacer caer a alguien, siempre hace tentaciones colectivas, podríamos decir, a ver con quién pega. ¿Se acuerdan cuando en la última cena Jesús les dijo, de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar? Dicen los evangelios que uno por uno, sintiéndose sorprendidos, le fueron diciendo, seré yo, Señor, porque por la mente de todos había pasado la idea de entregar a Cristo. Entonces, esto que le está diciendo Pedro es algo que ha pasado por la mente de todos los discípulos, y es algo que también pasa por la mente de todos nosotros el día de hoy. Ahorita vamos a dar más detalles, nada más quiero poner las bases. Entonces, cuando dice, quítate de delante de mí, Satanás, está hablando colectivamente, porque si bien cuando le dice Jesús a Pedro,
que Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo rogaré por ti que tu fe no falte, está hablando. Satanás los pidió a ustedes 12, pero yo voy a orar por ti porque hace falta nada más uno para levantar a todos. Y hace falta nada más uno para hacer caer a todos. Por eso es que aquí lo que hace Pedro es peligrosísimo. Jesús tiene que hacer algo dramático y drástico. Y reprende a Satanás y dice, me eres tropiezo. Eso nada más lo dice Mateo. Y Mateo y Marcos se unen para decir, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y con eso acaba. Entonces vamos a ver 7 cosas que aprendemos a Cristo acá. La primera cosa que aprendemos a Cristo es que desde el momento en que alguien recibe la revelación de que Jesús es el Cristo, se le debe enseñar y predicar acerca de la cruz y la resurrección. Y desde entonces comenzó Jesús a enseñarles y a declarar a sus discípulos diciendo que le era necesario al Hijo del Hombre ir a Jerusalén y padecer muchas cosas. Tenemos que enseñar a los discípulos que el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Muchos creyentes, cuando no son enseñados acerca del sufrimiento, se apartan de Dios, porque piensan que Dios ya los abandonó, que Dios no los ama, que Dios no está con ellos, que Dios les ha volteado la espalda, pero es por diseño de Dios que tiene que ser así. Una de las cosas más interesantes de la Biblia es que el primer libro escrito, el primer libro de la Biblia que empezó a circular por todo lo que era, pues, Harán y por todas esas tierras, Canaán, y que Abraham tuvo que haber leído y que Moisés tuvo que haber leído y que los judíos habían leído y que todos desde Abraham en adelante conocían ese libro, es el libro de Job. Y el libro de Job es una revelación increíble. El libro de Job presenta la pregunta más hecha por los seres humanos: ¿por qué sufren los justos? ¿Por qué hay sufrimiento? Entendemos que si me porto mal, me venga sufrimiento a mí. Entiendo que si robo, me roben, que si mato, me maten, que si soy violento, alguien ejerza violencia contra mí. Eso lo entiendo bien, pero ¿qué cuando me estoy portando bien? ¿Qué cuando estoy siguiendo a Dios y estoy consagrado a Él? Como Job. Job era el mejor ser humano que existía sobre la faz de la tierra. De acuerdo a la opinión de Dios, era perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. No había otro como él. Sin embargo, Dios permitió un sufrimiento muy grande sobre la vida de Job por 4 razones, y por esas mismas 4 razones Dios va a permitir el sufrimiento en nosotros y tenemos que enseñarlo a la gente. Eso fue lo que sostuvo a Abraham en medio de sus sufrimientos, lo que sostuvo al pueblo de Israel, sabiendo que el sufrimiento tiene un propósito. Y esa es la cuestión en la que no pecó Job, porque dice que en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. El dilema de Job era que él quería saber cuál era ese propósito. Él quería saber por qué. Y los amigos de Job lo acusaban, le decían: no, tú escondes algo, hay algo escondido en ti, hay algo malo en ti, o no te has dado cuenta. Y los 3 amigos de Job atribuían al pecado el sufrimiento de Job. Aparece Eliú, regaña a los 3 amigos de Job porque creen que el pecado es la causa, regaña a Job porque, pues, ¿quién es Job para querer cuestionar a Dios? Algunos creen que ese joven Eliú que apareció ahí es el mismo Señor Jesús, porque hay una transición entre las palabras de Eliú y las palabras cuando empieza a hablar Dios, y le hace 91 preguntas que hasta el día de hoy no tienen respuesta ni científica ni lógica. Y entonces, al final vemos los 4 propósitos por los cuales Dios permitió el sufrimiento en la vida de Job. El primer propósito es que
sin arrepentimiento no hay salvación. Si tú no te arrepientes, tú no puedes ser salvo. Job, como era el mejor hombre de la tierra, pues ¿de qué se iba a arrepentir? Se comparaba con todos los seres humanos y era el mejor. Pero si te comparas con Dios, eres menos que una cucaracha fumigada. Entonces, cuando Job atraviesa esos 40 días, él dice, me arrepiento en polvo y ceniza. El sufrimiento es necesario para que nos podamos salvar. Segundo, Job era el hombre más espiritual de la tierra. Sin embargo, Job no conocía a Dios como lo debía conocer. Por eso es que dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El sufrimiento es necesario, escúchenme, para crecer espiritualmente. No podemos crecer espiritualmente sin dolor, sin sufrimiento. Y los fisicoculturistas y los deportistas y los boxeadores y los que hacen deporte profesional lo saben y tienen un lema que dice sin dolor no hay ganancia. O sea, si te ejercitas pero no te duele, quiere decir que no estás esforzándote, que no estás yendo más allá de lo que debes. Entonces tiene que doler para que de verdad se note que estás haciendo un esfuerzo. Y el crecimiento espiritual es así. El crecimiento espiritual duele para poder conocer más a Dios. Tercer propósito, saber quién es Dios. Porque dice, ahora conozco que todo lo puedes y que no hay nada que se pueda ocultar de ti. Conocer a Dios. Dios mismo dice, no se alabe el valiente en su valentía, ni el rico en su riqueza, ni el sabio en su sabiduría, sino alabes en esto el que se deba de alabar, de conocerme y de entenderme a mí. Conocer a Dios es lo más maravilloso y es la riqueza más grande que podemos llegar a tener aquí en este planeta Tierra. Es lo único que nos puede dar la verdadera felicidad, conocer a Dios. Y la cuarta razón, el cuarto propósito por el cual Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas es para que dejemos de ser egoístas y de nada más pensar en nuestro dolor y empezar a pensar en el dolor de otros. Porque Job oró por sus amigos, porque Dios dijo, mi siervo Job orará por ustedes, intercederá por ustedes. La verdad es que gracias al sufrimiento y al dolor nos empezamos a compadecer de otros, empezamos a pensar en lo que sufren otros, empezamos a darnos cuenta que no somos los únicos que padecemos. De allí la bendición de poder ir a la cárcel, a un hospital, a un orfanatorio. Y cuando te das cuenta de cuánto sufren otros, el sufrimiento que tú piensas puedes tener es chiquitito, y más cuando te enteras de cómo la iglesia es perseguida alrededor del mundo y cómo hay tanto sufrimiento y tanto dolor en tantas partes del mundo, que no tienen agua, que no tienen electricidad, que son tan desafortunados en muchas áreas, que no tienen Biblias, que tener una Biblia es pena de cárcel o pena de muerte en algunos lados. Y nosotros acá tenemos no una, sino un montón, y la tenemos en digital y en video y animada y en película. De verdad que somos muy afortunados, pero Dios, de un modo u otro, a ellos permite que sufran de ese modo para que se salven, para que crezcan espiritualmente, para que conozcan a Dios y para que intercedan por otros, para que dejen de vivir para sí mismos y empiezan a vivir para Cristo. Cristo lo que hace desde hace 2000 años es interceder. Es el ministerio de Cristo ahorita a la diestra del Padre, y Él quiere que nos unamos con Él en intercesión, que dejemos de vernos a nosotros mismos y empecemos a ver con sus ojos la necesidad en otros. Es entonces cuando la vida tiene sentido
Y después del sufrimiento viene una gran recompensa, porque hay recompensa por ser salvo, hay recompensa por crecer espiritualmente, hay recompensa por conocer más a Dios y hay recompensa por interceder por otros. El que por otros pide, por sí mismo aboga. Entonces, es necesario enseñar estas verdades a los nuevos creyentes cuando vemos que ya se convirtieron, cuando pues nos damos cuenta que ya nacieron de nuevo y nos damos cuenta, ¿verdad? Y ahí es cuando tenemos que enseñar y tenemos que enseñar correctamente, tenemos que mostrarles que el sufrimiento, que el dolor, que las pruebas, que las aflicciones tienen un propósito, no estamos al aire. Segunda cosa que aprendemos a Cristo es que la revelación es progresiva y se recibe sobre la marcha a medida que seguimos y servimos a Jesús. Noten aquí, ellos ya llevaban casi 3 años con Jesús. Estamos a 6 meses de su muerte. Estamos a 6 meses de la cruz. Ya llevaban 3 años y todavía no habían recibido la revelación de que Jesús es el Mesías, el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. De hecho, en el libro de los Hechos se nos muestra, o ya cuando está él en la cruz, y se acordaron sus discípulos que les había dicho, se acordaron que estaba escrito, como que sus ojos estaban pues velados, pero es así por diseño de Dios. La revelación es progresiva, vamos recibiendo un poquito cada vez y un poquito cada vez, y a medida que nos vamos esforzando, de allí la importancia de la consagración. Consagración es cada vez crecer, cada vez comprometerte más, cada vez dar más. Empiezas orando y pues leyendo la Biblia 15 minutos diarios. Ok, perfecto, muy bien. Pero después de 2 o 3 meses, pues crécele de 15 minutos a media hora. Tienes que renunciar a algunas otras cosas. Y después de una media hora, crécele a 1 hora diaria. Métele más fuego. Ayuna por 2 o 3 días, luego ayuna por 5 días, luego ayuna por 1 semana, luego ayuna por 1 mes. Sí se puede. Todo es que lo vayas haciendo a medida que nos consagramos, la revelación nos viene siendo dadas. Porque ¿de qué sirve revelarle a un niño de 2 años cómo hacer una raíz cuadrada si ni siquiera sabe leer ni escribir? Primero que aprenda a leer, que aprenda a escribir, que aprenda a sumar, a restar, a multiplicar. Y por cierto, cuando yo estaba chico, para mí las matemáticas son más fáciles que apretar un tornillo, que clavar un cable, un clavo, o abrir una bolsa de esas de plástico que la amarran. No puedo. Vaya, es algo que hasta el día de hoy ya renuncié a eso. Dije, bueno, ya tengo casi 60 años, cumplo este año, ya no pude. Toda mi vida he sido muy malo para las cosas manuales, pero las matemáticas han sido demasiado fáciles para mí. Y cuando me enseñaron la raíz cuadrada y las ecuaciones, yo estaba chico y dije, ¿y eso para qué nos sirve? Y el profesor muy acertadamente dijo, te sirve para que tu cerebro crezca, para que desarrolles tu cerebro. ¿Y saben qué? Hay algo más eficaz que las matemáticas, porque las matemáticas únicamente sirven para eso, para que tu cerebro se abra, para que tu cerebro crezca, para que tengas mejor entendimiento. Por eso es que a los ingenieros les dan muchas matemáticas. ¿Por qué? Porque el ingeniero tiene que ingeniárselas. Por eso es ingeniero, tiene que ingeniarse. La mayoría de las cosas que un ingeniero hace no las aprende en el aula de clases, las aprende sobre la marcha, porque son las matemáticas
las que le dan la capacidad o la agilidad para pensar. Las matemáticas hacen que pienses más lógica, objetivamente, hacen que seas más inteligente. Dicho en palabras llanas, hay algo más efectivo que las matemáticas y es la palabra de Dios. Memorizar la palabra de Dios te va a hacer mucho más inteligente que hacer ecuaciones diferenciales, integrales de tercero, de cuarto, de quinto grado, porque la palabra de Dios es la fuente de la inteligencia, del conocimiento, de la sabiduría. Es increíble. Es más, para yo poder pasar con 10 las matemáticas avanzadas, yo me leía 2 o 3 horas la Biblia antes de yo estudiar algo y lo aprendía rápido. Y me decían, ¿cómo le haces? Les decía, el secreto está aquí en la Biblia. Entonces, a medida que tú vas creciendo en tu entrega a Dios, a medida de que tú vas consagrándote más, obviamente, los problemas te persiguen. Lo aprendimos en la mañana. Quien no escuchó la de la mañana, le aconsejo mucho que se dé el tiempo para que la oiga. Nos hacemos de más enemigos espirituales. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha es contra los demonios. Al principio tendremos un demonio ahí que nos ataca. Nos consagramos a Dios y el demonio sale huyendo. Resiste al diablo y huirá de ti. ¿Qué es lo que hacen? Se organizan y ahora mandan 5 o mandan 7. Ya están bombardeándote. Pues eso implica mayor entrega, porque a mayor ataque, mayor entrega. ¿Cómo se revierte todas las acechanzas del diablo? Poniéndonos toda la armadura de Dios, que tiene que ver con una consagración, con una entrega. Como nos enseñaba Sergio, tenemos que decidir. Si Jesús es Dios, pues todo con Jesús y no con los dioses de este mundo, no con los ídolos de este mundo, no con el egoísmo, con la complacencia de este mundo. Ya basta de estar en dos bandos, ya basta de no decidirnos completamente por el único Dios que es Jesús. Y a medida pues que nos vamos entregando, los enemigos van creciendo y van creciendo y van creciendo y van creciendo. Y qué bendición, qué gloriosa es la victoria cuando después de una temporada de crisis y de tempestad y de pues dolor como Job, pasamos esa prueba. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque después de que haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida o el regalo de la vida o la vida en abundancia. Y es entonces cuando todo aquello que pensabas perdido, Dios te lo da al doble. Todo aquello que ya pensabas que estaba muerto, Dios te lo entrega al doble. Y entonces empiezas a aprender un poquito, porque va en etapas. Las tribulaciones son progresivas. No sé cuántos años lleves en el evangelio, pero pruebas que yo tuve hace 35 años, hoy digo, ¿cómo es posible que me preocupara por eso, no? Pruebas que tuve apenas hace 2 años, hace 1 año, o hace 10 años, digo, ¿cómo es posible? Eso era una cosa de nada. Sí, pero en ese momento de mi crecimiento espiritual era algo imposible, era algo que era invencible, era algo que yo no tenía ni idea qué es lo que iba a hacer Dios. Pero en todas y en cada una de las batallas, Dios nos da la victoria, porque así dice, damos gracias a Cristo que nos lleva siempre en triunfo. Dios nos lleva siempre en triunfo. El Salmo dice, irán de gloria en gloria, de poder en poder, cuando entendemos esto. Pero si las pruebas, si la aflicción hacen que dejemos de consagrarnos, y muchos caen en esa trampa, dejan de consagrarse, viven una vida pasiva, ya no se meten con Dios, ya no oran, simplemente se congregan, pagan sus diezmos y se portan bien, y ahí están tranquilos. A mí me lo han dicho varios. No, yo no me meto porque nomás me metí, todo se me puso de pues cabeza.
y mejor le dejé hasta ahí. Y les digo, ten cuidado porque tú eres enemigo de Cristo. Me dicen, ¿por qué? Si yo me congrego, pago mis diezmos, me porto bien, vivo en santidad. No es suficiente. Porque Jesús dijo, el que no está a favor mío, el que no está con mi causa, el que no está en mi obra es mi enemigo. Y tú has hecho un pacto con Satanás, un pacto de no agresión. Y Satanás dice, bravo, sí, no te molesto. Y Satanás te deja en paz con tal de que no te consagres. No caigas en esa trampa. Conságrate, no importa el pleito, no importan las tribulaciones, no importan las pruebas. En todas, Dios nos da la victoria porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y te lo digo que así es y es real y es totalmente cierto. Tercer cosa que aprendemos a Cristo. Sin embargo, podemos llegar a ignorar o no ser conscientes de la revelación recibida. Por eso debemos siempre reafirmárnosla. Por eso nunca va a estar de más que sigamos enseñando lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Yo he visto como un patrón cuando nosotros pues tomamos el módulo de Jesucristo y la oración, oro más. Pero me dura como, no sé, como unos 6 meses o 7 meses. Y luego ya, como al año, ya otra vez bajó. Y vuelvo a dar ese curso y otra vez como que tomo el impulso. No debería ser así, debería ser continuo. Por eso es que si de continuo estamos enseñándole a otros, estamos refrescándonos a nosotros mismos la palabra de Dios. Jesús enseñó que el fruto se da de 3 maneras diferentes. El que nada más entiende la palabra de Dios da fruto al 100, al 60 y al 30, o sea, da decreciente y luego llega a 0. O sea, llamarada de petate al principio, muy entregado pero poco a poco va hacia abajo, hasta que llega y se vuelve 0. Luego está el que oye la palabra de Dios y la recibe, la pone en práctica. Este tarda un poco más porque este da fruto al 30, al 60 y al 100 por 1. O sea, mientras que el que nada más entiende da fruto decreciente, el que recibe da fruto creciente. Va de menos a más. Y después de un tiempo, no, hombre, está bien consagrado, pero llega un tope, se estanca, se queda ahí y le pasa como a los de Éfeso. Los de Éfeso, no, hombre, qué obras tan increíbles y qué barbaridad, qué espirituales eran y eran tremendos, esos de Éfeso eran tremendos. Sin embargo, habían dejado su primer amor, habían dejado lo más importante, habían caído, aun cuando estaban con todo en las cosas de Dios, habían llegado a un tope, se habían estancado en un lugar y habían perdido lo más importante. Pero la tercera manera de cómo dar fruto, nos la dice Cristo, es aquellos que oyen la palabra de Dios y la retienen. Retener es una palabra muy interesante en griego y en hebreo, porque retener es tener algo y volver a tenerlo. Es como aquel que tiene pues semillas y siembra. Y cuando cosecha, se asegura de esa cosecha guardar semillas para la siguiente cosecha. Es una palabra redundante también. Redundante y pleonásmica, porque es tener otra vez lo que ya tienes, o recibir lo que ya recibiste, o entender de nuevo lo que ya entendiste. Y cuando no entiendes tú el concepto o de cómo se hace eso, que está aquí en esta palabra, reafirmárnosla, entonces puede ser que no sepa uno cómo, pero esa manera es enseñando la palabra de Dios a otros, sobre todo a los que empiezan en las cosas de Dios. A mí me encanta
empezar a discipular a alguien nuevo. Empiezo con los primeros rudimentos, luego voy con la agenda, luego voy con el nivel 1, luego voy con la persona de Cristo. Ahorita estoy discipulando a uno y empecé desde 0 y hoy vimos la clase de la muerte de Cristo. La muerte de Cristo es una clase que he dado, no sé, 200 veces o más y la disfruté tanto el día de hoy. Ya me la sé de memoria, pero al darla otra vez, estoy volviéndola a tenerla, estoy reteniendo. La revelación de la muerte de Jesús está fresca en mi vida, porque como seres humanos se nos olvidan las cosas. Fíjense aquí, qué cosa tan terrible, tan horrible. Ya les había revelado 6 meses atrás que él era el Cristo. Y dice en Juan 14, del 8 al 13, Felipe le dijo, Señor, muéstranos. No dice muéstrame, dice muéstranos al Padre y nos basta. Felipe está hablando a nombre de Mateo, está hablando a nombre de Pedro, de Jacobo, de Juan, de los otros 10 que están allí. Por eso es que Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros. No dice contigo, dice con vosotros. ¿Y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanme por las mismas obras. Es Dios reafirmándoles. Es que lo que yo hago, lo hago porque soy Dios. O sea, si no me creen a mis palabras, crean por las obras que he hecho. Yo soy Dios, les está diciendo aquí. Y era algo que ya les había dicho 6 meses atrás, que ya les había revelado. Sin embargo, ya no eran conscientes de esa revelación. No la habían olvidado, simplemente ya no se acordaban. Los expertos en comunicación aseguran que olvidamos todo lo que oímos 72 horas después. Por eso es que los medios masivos de comunicación, el gobierno particularmente, juega con la población. Cuando quiere tumbar a alguien, lo tienen en las noticias, ¡pam, pam, pam! Todo el tiempo, hasta que lo hacen caer. Pero cuando no quieren que algo se le dé un peso muy grande o un escándalo muy grande, lo ponen, sí, pero después no lo vuelven a poner más. Y la gente, por muy asustada o por muy estremecida que esté, pues ya se le olvidó. Hay un montón de cosas, de tragedias que han pasado en México que ya se olvidaron. Pero pues hay quienes dicen, no, el gobierno no nos va a ganar con esto, y hacen marchas y protestas y están allí duro. ¿Para qué? Para que no se olvide, porque a la gente todo lo que oye se le olvida 72 horas después. Si tú no repasas esto que estamos viendo hoy, no tomas notas, no guardas, no tienes un sistema como para decir, bueno, esto que estoy aprendiendo se lo voy a enseñar a otros, se te va a olvidar. De allí la importancia de involucrarnos en discipular a otros. Yo no sé si tú estuviste el domingo o escuchaste la enseñanza que dimos de este domingo al otro atrás. Ponlo en práctica. Si no estás discipulando a nadie, óyeme, evangeliza. Ahí dimos un plan estratégico bien sencillo, bien fácil, empezando con la familia, con los amigos, con los que tienes cerca. Y de esos 10, 1 o 2 que te digan que sí quieren un curso, empieza a darles el curso. El que va a aprender vas a ser tú. O sea, realmente aprendemos cuando damos, porque más bienaventurado es dar que recibir. Y si de pronto me llegas a decir, oye, ya no voy a entrar los días jueves ni los domingos, porque ya tengo 3 o 4 que estoy discipulando, te aplaudo, porque vas a aprender más
de estarle enseñando a otros que de estar aquí escuchándome a mí o escuchando a quien sea, ¿eh? Por eso es que si de verdad entendemos a Cristo y de verdad amamos a la gente, lo que más vamos a buscar es que se involucren en enseñar la palabra de Dios a otros, porque es la única manera de cómo la revelación que hemos recibido no se nos olvida, no la ignoramos, no dejamos de ser conscientes de ella, sino que la mantenemos fresca. Por eso Pedro y Pablo decían, a mí no me es molesto enseñarles las mismas cosas, aunque ya las sepan, porque para ustedes es seguro. Aunque ya se lo sepan, se los voy a repetir, decía Pablo, decía Pedro también. Aunque ya estén afirmados, voy a insistir en esto porque somos muy fáciles de olvidar y debemos tener mucho cuidado porque todos los seres humanos somos así. Cuarta cosa que aprendemos a Cristo. Las tribulaciones y las aflicciones son necesarias para que se cumplan los propósitos de Dios en nuestras vidas. Dice aquí, le era necesario. Le era necesario. No es algo opcional, no es algo elegible, no depende de nuestra voluntad. En cierta manera sí depende de nuestra consagración. Sí depende de nuestra entrega. Si yo decido, pues, no consagrarme a Dios, me conformo con nada más oír la palabra, pues llenarme yo, mantener a mi familia, pues írmela llevando ahí, pues bien, dar mis diezmos y ofrendas, porque eso asegura que no voy a haber pobreza, ya, hasta ahí, ya. Con eso ya estoy bien, estoy cumpliendo con lo mínimo. Ten mucho cuidado. ¿Por qué? Porque pues vas a vivir una vida, entre comillas, en paz. No vas a tener problemas. Pues ahí la vas a ir, pues, ahí la vas a ir llevando, pero vas a ser un mediocre. Mediocre, fíjate, es una palabra doble. Mediocre viene de dos palabras, medio y creer. O sea, mediocre es creer a medias. Y Jesús no te va a obligar. Este asunto no es de que, ay, te vas a ir al infierno, no, te vas a ir al cielo. Pero ahora sí que vas a ser salvo como por fuego, porque la obra de cada uno va a ser probada. Algunos edifican con heno, con madera, con hojarasca, que representan las obras humanas, las obras muertas, las obras de tibieza, las obras mediocres, el mínimo. O sea, sí, yo doy el mínimo, y ya ese día el fuego te va a quemar todo eso. Pero hay quienes edifican con oro, plata y piedras preciosas. El oro representa la oración, la plata representa la palabra de Dios y las piedras preciosas representan la familia. Y cuando tú inviertes tu tiempo, tu vida en esas tres cosas, tú estás edificando cosas que van a prevalecer en el día del juicio y vas a ser recompensado por eso. Algunos van a ser salvos así como por fuego. Algunos, si Jesús viniera ahorita en las nubes, se esconderían avergonzados, dirían a los montes, caigan sobre nosotros. Híjoles, si era cierto, y yo que no le dediqué mi vida al Señor. Y muchos tienen miedo. Miren, muchos tienen miedo de consagrar sus vidas, de entregarse, porque dicen, ay, Dios me va a pedir que deje todo. No conoces a Dios. Dios sabe qué es lo mejor para ti. Cuando yo le dije a Dios, aquí está todo, voy con todo, pídeme lo que quieras, lo que me pidió fue terminar mi carrera y ser testimonio y ejemplo en la universidad. Terminé la carrera, entregué el título a mis padres, los honré y le dije, ahora sí, Señor, aquí estoy, me voy a servirte de lleno. Y me dijo, no, quiero que trabajes. Y durante 13 años estuve trabajando en un... Yo llegué a pensar, pues así va a ser mi vida, está bien. Yo le sirvo a Dios y soy testigo de él, aun cuando mi corazón estaba en las cárceles y yo quería ir a las cárceles todo el tiempo. Sí iba, pero iba los sábados y los domingos, iba cuando podía, cuando tenía algún día libre, todos los días festivos iba yo. Y un día iba yo en el carro en un sábado de una cárcel para otra, cansado allá en Puebla, yendo de Puebla para
para Cholula, y un carro se para aquí al lado, y iban ahí varios chavos de mi edad. Yo pues tendría 21 años, 22 años en ese tiempo, y estaban jajaja, risa y no, y que la película tal, y estaban hablando, era un auto convertible de esos padres. Y me di cuenta que habían por lo menos ahí dos que iban a la misma iglesia que yo iba, ¿no? Y pues cuando los vi les hice así, me dije, hola, ¿qué tal? Vente, me dijeron, vamos al cine, va a estar padre. Les dije, no, luego. Ya se puso el verde y ya me fui yo para donde iba. Y mientras yo iba, a Dios yo le dije, Señor, ¿por qué no puedo ser un cristiano normal? O sea, ¿por qué no puedo ser como todos los cristianos? ¿Por qué? Ni siquiera tengo tiempo para ir al cine. ¿Por qué mi tiempo libre no puedo? Algo me controla, me domina para hacer tu obra. ¿Por qué no puedes ser un cristiano normal? ¿Y saben qué es lo que me dijo Dios? Que los que viven así, los que se sacrifican, los que se niegan a sí mismos, son cristianos normales. Esa es la vida normal. Los otros no. Cuando tú decides, porque Cristo no te obliga, o sea, Cristo no te va a amar más si tú le sirves. Cristo no te va a amar más si tú sacrificas todo por él. Él te ama igual, pero en las recompensas no vas a tener nada. En el cielo, eso es en el cielo. También acá, pero aquí viene acompañado de muchas tribulaciones y aflicciones que nadie quiere, pero que son necesarias. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, dijo Pablo, después de que casi lo dan por muerto. Es necesario. Y dijo Cristo, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame. El que no renuncia a todo lo que posee, el que no renuncia aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Si tú eres de esos pasivos, tú eres un tibio. Y tarde o temprano Jesús te va a vomitar, porque él dijo que o somos fríos o somos calientes. Exactamente lo que nos enseñó hace un rato Sergio. O todo o nada. Ya deja de estar haciendo conjeturas en tu mente. Vale la pena vivir para Cristo. Dile, Señor, aquí estoy, dime qué quieres que haga. Y Dios te va a decir qué quiere que haga. Y lo más seguro es que te va a decir, trabaje honestamente, ganes el pan, sacrifíquese por su familia. Y si tú lo haces, va a ir con el paso que sigue y luego con el paso que sigue. Y no te espantes cuando el paso que sigue es algo que digas, no, eso ya está muy allá, no, o sea, sí quiero servirte, pero no tanto, ¿no? Me acuerdo de una familia de Ciudad Mante. La esposa vino a hablar conmigo y me dijo, hermano, hable con mi marido, porque ya está loco, va a vender todo, va a rematar todo lo que tenemos para irnos ranchería por ranchería, llevando el evangelio allá por la sierra, por pues Durango, por Zacatecas, por Chihuahua. Él quería irse por toda esa sierra, por la Sierra Gorda, creo que le llaman. Y pues yo le digo que no es para tanto. Y yo había escuchado el testimonio de ellos. Él le prohibía a ella leer la Biblia, le rompía las Biblias, le corría a los hermanos. Bueno, odiaba el cristianismo, odiaba el evangelio, pero con todo. Y un día le dio un infarto. Y cuando llegaron pues los de la Cruz Roja y se lo estaban pues llevando, ella fue con él y le dijo, recibe a Cristo, y allí entre todo su paro recibió a Cristo. Dios le dio otra oportunidad. Cuando él vuelve del hospital, pide una Biblia y va y se encierra en un cuarto durante casi un mes, todo el tiempo que le dijeron que tenía que estar en reposo. Él era uno de los meros de la Comisión Federal de Electricidad en la zona norte, ganaba muchísimo dinero, una mansión tenía, yo estuve en su casa.
y se entregó a Cristo. Y no, hombre, se empezó a meter con Dios y empezó a crecer y a servir. Y de pronto la señora viene y me dice, habla con él y digo, oiga, pero ¿qué no quería usted que él se entregara a Cristo? ¿Saben qué es lo que me dijo? Sí, pero no tanto, no tan exagerado. ¿Saben qué? No hay punto medio. No hay punto medio, o es todo o es nada. Ya no supe si lo hizo, si no lo hizo, pero yo no hablé con él. Es más, yo a ella le dije, usted debería estar contenta de que tiene un hombre de Dios, porque servir a Dios es mejor que servir en la Comisión Federal, que servir en Pemex. Dios es el mejor patrón de todos. Y sí, hay tribulaciones y aflicciones y hay muchas, y la verdad es que a veces uno llega al punto de decirle a Dios, quítame la vida, ya no aguanto. Cuando esos días llegan, esos son días gloriosos. ¿Por qué? Porque ya llegaste al punto de quiebre. Cuando te has dado cuenta que lo único que te puede sostener es Dios y prefieres ya no estar en esta vida, sino estar en la gloria, porque te das cuenta que en este mundo no la haces ni la armas, que es demasiada la presión, demasiada la tristeza, demasiada la soledad, demasiada la carga, y ya no puedes. Moisés pasó por eso, Elías pasó por eso, muchos siervos de Dios pasaron por eso, Jesús mismo en el huerto dijo, mi alma está muy triste, me estoy muriendo de tristeza. Es parte de, y en el momento uno no lo ve. Aun cuando yo sé que nos debemos pues gozar, a veces le digo, Señor, ya basta, ya no puedo más. Pero esos puntos, esas crisis son necesarias, lo cual nos lleva a la quinta cosa que aprendemos a Cristo, nos llevan a la muerte, nos llevan a sepultar nuestros sueños, nuestros anhelos. La muerte es necesaria para que se cumplan los propósitos de Dios en nuestra vida. Sin muerte no hay resurrección. Dice que le era necesario ser muerto. Le era necesario ser muerto. Le era necesario morir. A ti y a mí nos es necesario morir. No se puede vivir sin muerte. No hay vida si no hay muerte. De hecho, la vida cristiana comienza con un funeral, con el funeral de nosotros mismos. El bautismo es un entierro, es un funeral. Morimos, tenemos que morir, tenemos que crucificar nuestra carne con sus pasiones y deseos. Tenemos que morir a la carne. Dice allí bien claro en Romanos, hagan pues morir por el Espíritu las obras de la carne. En Efesios y en Colosenses dicen, hagan morir en ustedes las obras de la carne. La muerte es necesaria para que se cumplan los propósitos de Dios en nuestra vida. Hay muchas áreas en nuestra vida en la cual pues hay esperanza de algo. A veces es una cuestión de salud, pues tenemos alguna enfermedad en el cuerpo y tenemos la esperanza de que Dios nos va a pues sanar. Y Dios sana, Dios sigue sanando, Dios sigue haciendo milagros el día de hoy. Sin embargo, para los que servimos a Dios, hay una cruz que tenemos que llevar y esa cruz termina en la muerte. Y la muerte ya es para los seres, pues para los seres humanos, la muerte es el fin. Es cuando ya no hay regreso, cuando ya no hay más. Es cuando ya dejas de orar, cuando dejas de pues pedir por eso. Tienes un sueño, tienes un anhelo, has clamado a Dios, ayunado y de pronto todo se cae y se muere. Y ya no se puede hacer nada y simplemente como amas a Dios, sigues adelante y entierras eso. Dijo Pablo, en nosotros opera la muerte para que en ustedes opere la vida. Nosotros traemos en nosotros la muerte para poder dar vida a otros. Qué paradoja tan increíble. Dice
Segunda de Corintios 1, uno de los capítulos más importantes acerca del propósito del sufrimiento. Si somos atribulados, es para la consolación y salvación de ustedes. Y si somos consolados, es para la consolación y salvación de ustedes. Cuando somos atribulados, llegamos a un punto en que la tribulación nos supera y esa aflicción se convierte en muerte. Pablo dice allí en 2 de Corintios 1 que perdimos toda esperanza de conservar la vida. Ellos ya habían dicho, ya estuvo acá. Algunos historiadores aseguran, aun cuando no se puede pues probar ni con la historia ni con la Biblia, de que cuando dice que peleó con las fieras, es de que cuando fue entregado a los leones, se defendió de los leones y salió con vida. Y de algún modo los del Coliseo dijeron que viva, porque pues cómo, pues un hombre pues normal peleando con las bestias. No lo podemos saber. El punto es que Pablo dice claramente que él moría cada día muero, que él llevaba la muerte de Cristo. Esos anhelos perdidos, esas ilusiones rotas, esos sueños rotos, esa salud quebrantada, que Dios te usa para sanar a otros, pero no te sana a ti. A veces es un fenómeno que hay, sobre todo en quienes tienen el don para sanar. Dios les deja como un aguijón a veces para que su dependencia sea de Dios y no de ellos mismos o del don, por decirlo así. Y ese dolor que traemos acá adentro es vida para otros. Es algo que produce un olor fragante, un olor de salvación, un olor de vida a los que se salvan y un olor de muerte a los que se pierden. Por eso es que hay muchos que nos odian sin razón y sin motivo. Pero aun cuando se nos dice que nos debemos alegrar por la muerte, pues los sentimientos son encontrados, ¿no? Pablo decía, me gozo en lo que padezco. No decía, me alegro. Hay una diferencia entre gozo y alegría. Uno puede estar gozoso y estar llorando. Tal fue el caso de nuestro Señor Jesucristo, que por el gozo puesto delante de él, menospreció el oprobio y sufrió la cruz. Jesús iba llorando, Jesús iba afligido cuando iba cargando esa cruz, cuando estaba allí clavado de la cruz. Él no se estaba riendo y ay, esto es un paseo, ay, no pasa nada, ¿no? Me gozo, no. Gozarse es diferente de alegrarse. No dice alégrense en las tribulaciones o tenemos por suma alegría, no tenemos por sumo gozo. Yo comparo esto con los migrantes. Ellos venden todo lo que tienen, pagan a un coyote, los llevan en unos camiones todos apretados, los hacen pasar por frío, por hambre, pero ellos van y sufren y padecen todo eso porque tienen una esperanza y hay un gozo que sostiene eso. Cuando llegue a Houston, cuando llegue a Dallas, cuando llegue acá, cuando llegue allá, voy a estar con mi primo, con mi tío, y ahora sí me voy a comer un steak grandote, y ahora sí voy a trabajar y voy a ganar dinero. Y tienen una esperanza, hay un gozo de saber que todo ese sufrimiento va a tener una compensación, va a tener una ganancia después en el futuro. Ahora que estuve allí en Dallas, entendí por qué todos los mexicanos que están allá, ¿para qué se vienen para acá? Calles bonitas, una infraestructura increíble, un orden, una limpieza, una ciudad de ensueño, la neta, de ensueño. Todos los servicios, todo es caro, sí, pero pues también ganan bien, ¿no? Pero la comida mexicana es increíble. Me dieron unos tacos, comí carnitas, comí birria, ¡qué bruto! Una cosa, mira, más rico que en México, un picante más picoso. Pocos chiles me habían hecho tanto efecto. ¿Para qué se vuelven? Sufren mucho,
para llegar. Pero ese sufrimiento tiene un propósito. Entonces, esa muerte, eso que estás padeciendo hoy, eso que ya enterraste, ¿sabes qué? Dios te va a compensar por eso. Dios no lo ha enterrado, porque eso nos lleva y nos conecta con la sexta cosa que aprendemos a Cristo. La resurrección es necesaria para que se cumplan los propósitos de Dios en nuestra vida, porque así como le era necesario morir, también le era necesario resucitar. Y esa debe ser nuestra esperanza, la resurrección, aun cuando en la práctica enterremos nuestros sueños. ¿Se acuerdan de Zacarías y Elizabeth? Que ellos ya eran de avanzada edad, ya se les había pasado el tiempo para tener hijos. Elizabeth era estéril, ya habían encontrado la causa por la cual no podían tener hijos. No tener hijos en el tiempo de la Biblia, en los tiempos de Cristo, era una de las afrentas más terribles, era una maldición, era como estar convicto, como estar maldecido por Dios mismo. Eran muy mal vistos los que se casaban y no tenían hijos. Eran rechazados, discriminados, juzgados, condenados. Eran culpables. ¿Por qué? Porque entendían ellos que alguien bendecido por Dios, Dios le da muchos hijos. Entonces, no tenían hijo. Y pasaron los años. Ya eran de avanzada edad. No nos dice qué edad tenían, pero los historiadores y los antropólogos y los que estudian todas esas cosas y que hacen el trabajo por nosotros, y que nosotros nada más tenemos que entrar a Google y poner qué edad tenía Zacarías y Elizabeth, y ahí te dicen lo que han estudiado los antropólogos y los arqueólogos y todo eso, explican que Elizabeth tendría mínimo 70, máximo 80, y Zacarías pues tendría mínimo 80, máximo 90. Imposible tener hijos a esa edad. Ellos, cuando estaban recién casados y se casaban muy jóvenes, pues han de haber orado por un hijo, ¿no? Y oraban por un hijo, y oraba, y pasaba un año y otro año. Yo creo que ya después de 20 años o de 30 años de estar orando por un hijo, pues no llegó el hijo, y fueron con un médico y con otro médico y con otro médico, hasta que el médico dijo, ¿sabes qué? No van a poder tener hijos, es estéril. Ya. Es lo que habrán hecho ellos. ¿Dejaron de orar? Por supuesto que sí. ¿Para qué orar si ya no hay opción? Ya es un caso pues perdido, ya hay muerte ahí. Pero ellos siguieron sirviendo a Dios a pesar de eso. Y cuando se le apareció el ángel, ¿cuáles fueron las palabras del ángel a Zacarías? Zacarías, tu oración ha sido oída. Qué impresionante. Impresionante. Dios no desecha ninguna petición que le hagas. Por eso yo tengo un cuaderno, yo escribo todo lo que le pide a Dios, lo escribo. Solamente hay 3 respuestas que Dios te puede dar. No, sí y espérate. Pero hay unas que son sí. La salvación de nuestros seres amados son sí. Yo esperé 10 años para que mi mamá se pudiera convertir a Cristo. Yo la bauticé. Esperé 20 años para que mi hermana encontrara a Cristo y se bautizó en un retiro al que fue. Y esperé 30 años. Yo pensé que nunca. Yo dije, pues bueno, pues no se me va a dar. Y 30 años después bauticé a mi papá. Porque la salvación es un sí, no es de que no. O sea, Dios, hay cosas que te dice no, otras que te dice espérate, pero otras que te dice sí porque son su voluntad perfecta. La resurrección es necesaria. Aun cuando no lo creas, Dios tiene cosas mejores que las que has perdido. Dios tiene cosas más excelentes que a las que has renunciado. Porque cuando tú decides consagrarte completamente a Cristo, pues dejas todo. La verdad, no importa lo que uno deje, siempre
el servir a Dios va a ser la cosa más grande que uno puede hacer sobre esta tierra. Me encanta siempre contar esa entrevista que le hicieron a Billy Graham cuando el tiempo del Watergate, cuando pues Richard Nixon, los políticos estaban en bancarrota, nadie ya creía en nadie, todo mundo, pues ahora sí que no quería ya más políticos, ¿no? Entonces empezó a haber como que un clamor general de que se postulara para presidente de los Estados Unidos Billy Graham, que era uno de los evangelistas más reconocidos en ese tiempo, y era el que oraba tanto por el presidente que se iba como por el que pues venía, y les hacía tomar el juramento con la Biblia. Y entonces todo mundo, ahora sí que las encuestas favorecían en un 80% que si este hombre se postulaba para ser presidente, le iba a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Y los partidos políticos le ofrecieron que fuera parte de ellos, hombres millonarios le dijeron yo te apoyo, y él declinó a todas las ofertas que le hicieron. Cuando la CNN lo entrevistó, le dijeron, pero ¿por qué no quiere ser presidente de los Estados Unidos si el pueblo lo está pidiendo? Y estamos en una democracia, ¿no? Y en la democracia, quien manda es el pueblo, ¿no? Y si el pueblo quiere que usted sea presidente, pues usted debe aceptar. Y él dijo estas palabras célebres que van a quedar registradas para toda la historia. Soy un evangelista. No me voy a rebajar a ser presidente de los Estados Unidos de América. Para muchos, llegar a ser presidente de un país es lo más grande a lo que pueden llegar, ¿no? Como ese papá que le está diciendo al niño, hijo, a tu edad, Benito Juárez ya estudiaba y sacaba puro 10 y se esforzaba, y el niño le dijo, papá, a tu edad Benito Juárez ya era presidente, ¿no? Porque todos sueñan con, llegar alto, ¿no? Y creen que es lo más alto. Pero un presidente, son muy pocas cosas que puede hacer por la gente. Les puede dar buenos sueldos, buenas casas, les puede dar pues seguridad, buenas pensiones, pero no puede perdonar pecados, no puede quitar la culpa, no puede quitar el miedo, no puede quitar los vicios, no puede quitar los traumas ni los complejos, no puede sanar las heridas. Y eso lo hace Jesús, y cualquiera de nosotros que tiene a Cristo, al hablarle de Cristo a otro, le estamos dando eso. Le estamos llevando la salvación. Por eso es que estamos involucrados en lo más excelente, y debemos seguir sabiendo que va a haber resurrección, que Dios nos va a dar lo que le hemos pedido, o nos va a dar algo muchísimo mejor. A Job, pues le devolvió los hijos, le devolvió al doble todo, le compensó por todo el sufrimiento que había tenido. C.S. Lewis lo decía de este modo: el sufrimiento de hoy es el gozo del mañana. ¿Cuánto estás sufriendo hoy? Quiere decir que todo eso va a ser compensado con un gozo tal que la tristeza que tienes hoy se va a desvanecer. Jesús dijo, ustedes ahorita están tristes, pero cuando me vuelvan a ver se van a gozar. Es como la mujer cuando está con dolores de parto, está sufriendo, ya no quiere vivir y es la peor tribulación de su vida. Pero cuando ve a su hijo, se le olvida todo el sufrimiento. La resurrección borra todo el dolor. Jaime decía, la verdad es que estoy tan bendecido que a veces dudo si estuve preso, o trato de recordar algún momento triste pues cuando estaba preso, y no puedo. O sea, no puedo entender cómo es posible. Todo lo que sufrí, Dios me lo ha compensado, me ha sanado. No hay dolor, no hay añoranza, no hay nada atrás que me haga querer ir atrás, porque lo que tengo hoy es lo mejor. Y eso nos debe consolar y nos debe
animar a seguir adelante a pesar de las pruebas, porque nuestro Dios es el Dios de la resurrección. Y por último, aprendemos a Cristo que debemos poner la mira, y esto es ya como un resumen de todo lo que hemos visto. Poner la mira en las cosas de Dios y no en las de los hombres. Ver la vida desde la perspectiva de Dios. Es muy interesante cuando unimos Mateo y Marcos, que Jesús no está hablándole a Pedro directamente, le está hablando a todos, nos está hablando a todos nosotros y está reprendiendo a Pedro, pero le habla a Satanás, que es el que tentó a Pedro, y Pedro fue el que cayó en la trampa, pero todos los discípulos habían considerado eso. Entonces le dice: quítate de delante de mí, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Cuando tú miras las cosas como las ve el mundo, cuando tú miras las cosas como las ve la carne, ves la tribulación presente como una tragedia, ves el problema que tienes ahora como algo grave, como que Dios ya te volteó la espalda, como que Dios ya te dejó, como que eres muy desafortunado. Pero cuando miras las cosas desde la perspectiva de Dios, entonces te puedes identificar con Moisés. La carta a los hebreos me encanta porque revela cosas que no están reveladas en ningún otro lado más que en esa carta. Y nos muestra a Moisés, y cuando uno toma la historia revelada por el Espíritu Santo en Hechos capítulo 7, en Hebreos capítulo 11 y lo que está revelado en el Éxodo y en Deuteronomio, en parte de Deuteronomio, y uno arma el rompecabezas de la vida de Moisés, uno descubre cosas increíbles como estas. Moisés era príncipe de Egipto, era hijo de la hija de Faraón, un candidato a ser pues igual el Faraón algún día, ¿no? Los rasgos de los hebreos son muy peculiares, son diferentes de los egipcios. Es como aquí tú identificas a un asiático así. No sabes si es coreano o si es japonés o si es chino, ¿no? Entre ellos sí, el chino sí sabe quién es japonés y quién es coreano, pero nosotros, cualquiera que tenga los ojos rasgados, decimos es asiático, ¿no? Es chino o es japonés, pero es diferente a los mexicanos. Decimos, ese no es de acá. Los judíos tienen rasgos muy diferentes que los egipcios, y aun cuando nosotros los veamos iguales, ellos los reconocen instantáneamente, como un coreano reconoce a un japonés y a un chino. Entonces, cuando Moisés es recogido por la hija del faraón, había una leyenda egipcia que decía que los dioses iban a enviar a un hijo de los dioses en el río. Y cuando encuentran a este niño con los rasgos de los hebreos que eran esclavos de ellos interpretan eso como que, bueno, este es el hijo de un dios que nos está mandando a alguien como ellos para que los sigamos gobernando. Entonces interpretan eso así, y entonces pues Moisés era el hijo de la hija del faraón y era como un enviado del cielo, pues, ¿no? Entonces Moisés, cuando crece, pues, se da cuenta, oye, yo soy, haz de cuenta, yo soy de ojos rasgados igual que ellos. Que no era de ojos rasgados, pero digo, para que podamos entender que los rasgos eran totalmente distintos, y los va a ver y ve cómo sufren y cómo son maltratados. Tuvo que enterarse que lo había criado una mujer hebrea y que esa mujer hebrea que lo había criado era su madre. Una historia fascinante, pero lo que nos revela Hechos capítulo 7 y Hebreos 11, que es a lo que quiero llegar con este punto, que debemos poner la mira en las cosas de Dios y no en las de los hombres, y ver la vida desde la perspectiva de Dios, es que Moisés tuvo que tomar una decisión. Tuvo que tomar la decisión de seguir siendo
hijo de la hija del faraón y disfrutar de los tesoros y de las riquezas de Egipto, o renunciar a todo eso y volverse un esclavo más como sus hermanos. Y dice Hebreos capítulo 11 que como tenía la mirada puesta en el galardón, como tenía la mirada puesta en Dios, que estaba mirando al invisible, como tenía su mirada puesta en las cosas de arriba y no en las de la tierra, dice que rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón y renunció a todos los tesoros y las comodidades de Egipto para volverse un esclavo más. Los historiadores y todos los que hacen el trabajo por nosotros, ¿verdad? De investigar, y que tú nada más pones en Google, tú ahí ponle en Google lo que quieras y hay una información, hay muchísima información, tienes que leerla y discernir qué es de Dios, qué es de Dios, pero uno encuentra que, porque ellos los príncipes les pintaban los ojos y su ropa era una ropa muy fina, entonces este era un hebreo pero pintado, ¿no? Con joyas y con todo. Se quitó las joyas, se despintó y simplemente se fue a ser un esclavo más. La película de los 10 mandamientos con Charlton Heston toma esa línea de Hechos 7 y Hebreos 11 y ahí se ve a Charlton Heston, que es el que interpreta a pues Moisés haciendo barro, como un esclavo más, como uno más. Dice la leyenda egipcia que cuando buscaron a Moisés en el palacio y no lo hallaron, interpretaron eso como que los dioses ya se lo llevaron, ya se fue, Moisés pues ya se fue, ¿sí? Y era uno más. Por eso es que yo no entendía cuando vio que un soldado estaba maltratando a un hebreo, él fue y defendió al hebreo y lo mató y lo escondió. Espérame tantito, si él era príncipe de Egipto, lo único que tenía que hacer es decir, hey tú, deja de estar haciendo eso, y le daban la orden, ni siquiera tenía que pelear contra él. Pero él era un esclavo más y como esclavo, obviamente, él sabía pelear porque le había enseñado y venció al egipcio y lo mató y lo enterró. Al otro día, cuando quiso separar a 2 de sus hermanos, dijo, ¿y tú quién eres? Y fueron de chismosos y le contaron al faraón que quien había matado a ese oficial desaparecido había sido ese. Y entonces Moisés tuvo que salir huyendo y Moisés tuvo que huir por un desierto que era incruzable, era inhabitable, pero se sostuvo como viendo al invisible. El punto es este. ¿Por qué renunció a tanta comodidad y a tanto poder y a tantos tesoros y a tanto dinero para vivir una vida de esclavo y luego una vida de desterrado durante 40 años? Y que él pensó, fue imaginación mía, ya. Yo creí que yo iba a libertar al pueblo, pero mírame, ya estoy viejo. Y escribió el Salmo 90. Y en el Salmo 90, yo no sabía, hace pocos años supe que el Salmo 90 lo escribió Moisés. En el Salmo 90 muestra la muerte, porque dice ya, la vida del hombre son 70 y en los más fuertes 80. O sea, mi vida ya se acabó, o sea, ya terminé, ya no hay nada más para mí. Y cuando él pensaba que ya todo se había acabado en su vida, es cuando apenas iba a empezar la aventura de su vida que duró 40 años más, liberando al pueblo. Porque la muerte es necesaria para que haya resurrección y tenemos que ver las cosas como las ve Dios, desde la perspectiva de Dios. Amén. Emanuel, ¿ibas a comentar algo? Vi que levantaste la mano. Adelante. Sí, nada más para, ¿cómo se llama? Hacer un comentario y que quede un poquito más aclarado. En la deportación, escogen a Nabucodonosor a los más sabios de los hebreos,
Entonces escogen a Daniel y a sus 3 amigos. Daniel no es escogido por santo, es escogido por sabio, inteligente y todo lo que es superior a todos los demás. A Nabucodonosor, a final de cuentas, no le interesa, a Nabucodonosor no le interesa la santidad, tanto es así que es castigado por, ¿cómo se llama? Por adorar a Dios, ¿no? Pero todos los imperios que siguen después de Nabucodonosor lo tienen a él a la punta, ¿no? Como mano derecha y consultor de ellos, porque no existe en el reino más sabio y más inteligente que Daniel, ¿no? Entonces saben que con certeza tiene esa inteligencia. Él ayuda a los gobernantes a ejercer un reino correctamente, ¿no? Entonces por eso lo tienen a su lado, ¿no? Que hasta se hace amigo muy íntimo del último gobernante, ¿no? Que le dolió mucho de que Daniel fuera castigado en el foso de los leones. Entonces, en ese aspecto, Daniel trabajó directamente para el gobierno, ¿no? Entonces, para un gobierno igual que Josué. Josué, ahí no dejan de adorar a Dios, ninguno de los dos, ¿no? Entonces ahí, por decir yo veo que Moisés dejó todo, ¿no? Moisés dejó todo y como muchos, pero también muchos fueron llamados a servir a Dios, ¿no? Aún con gobernantes, ¿cómo se puede decir? Pues sí, no creyentes y en absolutamente nada de conocimiento del Dios de los judíos, pero se vuelve como este Nabucodonosor, que fue uno de los primeros que se volvió a Dios. Entonces, ahí cómo se le puede decir en la vida de Daniel, Beto. Es que el patrón es Dios, ¿no? Sí, y él sí, es sí. el que decide qué es lo que hacemos y qué es lo que no hacemos, ¿no? Sí, sí. Aun cuando Daniel sirvió a esos reyes, no vivió la vida de esos, o sea, No, renunció a los placeres, renunció a los manjares, a los sí, sí, banquetes, o sea, vivió para Dios a pesar de estar allí. Él no estaba allí por su voluntad, él estaba allí obligado. sí, igual que Moisés sí, tuvo la elección, él pudo elegir. Nosotros podemos elegir, claro, si nos llevan como esclavos, pues ahí sí no tenemos otra opción. Pero en el caso de Moisés, él eligió y su elección fue pobreza, esclavitud, maltrato, golpes, necesidad contra todas las riquezas y los placeres. Daniel hizo lo mismo cuando le dijeron, si oras a tu Dios, te van a echar al foso de los leones. Él escogió, prefiero morir con los leones que obedecer al rey y dejar de orar. Los 3 amigos, igual, sí, le dijeron postres, y dijeron no. Sí, somos aquí de los consejeros y todo, pero preferimos morir a someternos al diablo, pues. Entonces, en cierto modo, Daniel y sus 3 amigos tarde o temprano tuvieron que tomar la misma decisión que tomó Moisés, que casi lo lleva a la muerte, ¿no? sí, Entonces nosotros igual nosotros tenemos que tomar esa decisión y vivir para Cristo. Y tal vez lo que Dios nos pida, pues sea eso, ¿no? Pues trabajar, estudiar, hacer lo que no pensábamos, pero cuando nos llegue a pedir algo que va más allá de nuestro entendimiento, pues, ¿qué tenemos para perder? Si no es Dios, pues no va a haber ningún fruto, pero ¿qué tal que sí es Dios? ¿Qué tal sí, sí. que sí es Dios que nos está pidiendo eso, no? Porque si de pronto Dios te habla en un sueño o a través de alguien que te vayas a Turquía a evangelizar a todos esos damnificados que ahorita están pues sufriendo mucho,
Yo creo que lo más acertado es que digas, pues me voy, mano, y que juntes la lana y que vámonos para allá si Dios te habló. Si fue Dios que te habló, las puertas se van a abrir y vas a ir. Si no fue Dios que te habló, Él mismo te va a impedir que lo hagas. Porque cuando Pablo quiso ir a Asia, el Espíritu le dijo no. Cuando quiso ir para Bitín, el Espíritu le dijo no, pero se estaba moviendo. O sea, con Dios tenemos que actuar, movernos en fe y Dios va corrigiendo nuestro rumbo. Amén. Sí, está bien. Amén. Sí, está Entonces bien. vamos a, gracias, muy buena aportación de Manuel. Apóyanos orando, Alfonso, para pues darle gracias a Dios por este tiempo. Sí, Joel, ¿quieres decir algo? Sí, Betito, solamente quiero una petición ahorita que estamos aquí. Estamos orando mucho por tu sobrino ya, pero sí, dila para que todos oremos. Sí, nada más en esta oración que van a hacer, por favor, por Alonso Cerón Piedra, porque lo secuestraron el día de antier. Entonces los secuestradores pues ahí están y se están negociando, pero nada más esa es la petición, que ahorita que haga la oración, si me hacen favor de orar para que Dios turbe esto y lo tire abajo y les dé sabiduría a los investigadores, puedas regresar el pequeño a casa, por favor. ¿Qué edad tiene? 18 años. Es el hijo de Cintia, del hermano de mi esposa, de la hermana. Pero al parecer, pues son los papás de la novia los que están involucrados ahí. Ya se cambiaron y todo, entonces no sabemos exactamente, pero piden mucha lana y la verdad es que la mamá y el papá pues no tienen dinero, sinceramente no tienen dinero, no sé, y piden 400,000 pesos, ¿de dónde los van a sacar? No tienen, de veras, no tienen dinero, pues. Entonces, en el nombre de Jesús, si me hacen ese favor, pues nos ponemos gracias. todos de acuerdo y Jesús prometió que todo lo que pidamos puestos de acuerdo nos lo va a dar. Entonces, ora por un milagro, Alfonso, ¿no? Que Amén. los turbe, que se pueda, pues, fugar, que lo que sea, pero que el chico, pues, salga libre, ¿no? Amén, ese es el plan, sí, en el nombre de Jesús. Por favor, gracias. Sí. Gracias, hermano. Dios y Padre nuestro, en esta tarde te damos a ti la gloria, te bendecimos y te alabamos, Padre, porque eres bueno y porque grandes son tus maravillas cada día. Te agradecemos por este tiempo, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos, Padre, por enseñarnos la importancia de entender la resurrección, de entender el poder que tú tienes, Padre. Gracias porque en medio de las aflicciones, en medio de las tribulaciones, es como podemos ver, Señor, cuán gran amor tienes para con nosotros y que tú tienes el poder, Padre, para resucitar a aquellos, Señor, que nosotros hemos visto ya como muerto, Padre. Y dentro de todo esto, Padre, pues ponemos en tus manos la vida de Alonso Cerón Piedra. Te pedimos en el nombre de Jesús que hagas un milagro, Padre, en medio de esta situación. Sabemos que el dolor que está atravesando su familia, su mamá, su papá, es grande, Señor. Te pedimos que tengas misericordia tanto de él, de su vida, como de la vida de su familia. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú te encargues de confundir, que te encargues de derribar, Padre, cualquier propósito que tengan estas personas que lo secuestraron en su contra. Te pedimos en el nombre de Jesús que llenes de sabiduría, que llenes de entendimiento a las personas que se están haciendo cargo de la investigación, Padre. Que tú seas, Señor, mostrando toda claridad, mostrando la ubicación, Señor, y que estas personas que lo tienen secuestrado lo entreguen, Señor, o que tú te encargues, Padre, así como cuando Pedro estuvo preso, Señor, te encargaste de abrir la puerta de esa cárcel y confundir a 16, Señor, 16 guardias que lo estaban vigilando y de romper las cadenas, Padre, para que él pudiera salir de ahí. Te pedimos en el nombre de Jesús que hagas un milagro para que Alonso pueda escapar de ahí y pueda regresar con su familia, Señor. Lo dejamos en tus manos, te pedimos en el nombre de Jesús que guardes su corazón, que guardes el corazón de su familia, que guardes los pensamientos de su familia en Cristo Jesús. Que tu paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre cada uno de ellos. Gracias te damos, Señor, porque sabemos, Padre,
que escuchas nuestras peticiones, que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo para pedir algo, Señor, en los cielos sería hecho aquí en la tierra. Te damos gracias porque sabemos que nos has oído, Señor, y que harás conforme a tu voluntad en esta petición, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús te damos a ti la gloria y a ti la honra. Bendito seas. Amén. Sí, Padre, también ejercemos nuestra autoridad, que tú nos has dicho que estas señales seguirán a los que creen, que en tu nombre echaremos fuera demonios. Ordenamos todos esos espíritus inmundos, principados, potestades, huestes espirituales de maldad, en el nombre de Jesús. Suelten a este niño en el nombre de Cristo. Ordenamos que sean dispersados, que sean disipados, que sean confundidos todos esos demonios y que dejen en paz a este joven, Señor, y que el evangelio pueda llegar a los secuestradores también, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Lo declaramos y sé que veremos tu gloria, Señor, y que estaremos celebrando una más de tus grandes y maravillosas obras, bendito Señor. Resistimos a Satanás y ordenamos a todos sus secuaces que se vayan de la casa donde lo tienen, que se vayan de la vida de los que lo tienen, que les pongas un pavor, un terror como pusiste a los asirios y a los sirios y a todos los que se ponían en contra de tu pueblo y los hagas huir despavoridos, Padre, y que no toquen ni un cabello, Señor, de tu hijo, Señor, de el que se llama sobrino de Joel y de Vanessa, Señor Adolfo Cerón, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Bendito seas. Amén. Amén. Vamos a ver victoria, Joelito. Vamos a ver victoria. Vamos a ver victoria. Dios les bendiga. La paz de Dios. Pues los varones, ahorita, dentro de 20 minutos nos vemos. Entonces, nos estamos viendo. Bye.